Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a tratar de entender una reflexión que creo que es de suma importancia. Por esto le pedimos a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su realidad, su perspectiva. Eh, Hoy vamos a tratar de entender, mis queridos hermanos, cómo obra el hombre cuando está bajo la influencia del Espíritu de Dios y cómo obra el hombre cuando no está bajo la presencia de su espíritu, ¿verdad? De un espíritu extraño. Por lo tanto, creo que la reflexión de hoy nos va a revelar mecanismos para poder mirar en el espejo de nuestra propia vida a nivel personal y tratar de entender dónde estamos ubicados, ¿verdad? En la presencia de qué espíritu estamos obrando, estamos viviendo, estamos caminando, ¿verdad? Por lo tanto, la reflexión de hoy está titulada La medida de la luz dada mide nuestras responsabilidades. Y necesitamos entender esta profunda realidad, ¿verdad? He añadido un texto para que podamos entender un texto de inicio y terminaremos con otro texto más al final, para poder entender cómo obra este espíritu de iniquidad, ¿verdad? El espíritu que no pertenece a Dios. Y dice, Satanás dice, por temor a que les falten el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios, la tierra quedará completamente bajo mi dominio. Y aquí podemos ver cómo obra este espíritu de iniquidad, ¿verdad? Aquí tenemos que entender que está hablando del pueblo de Dios. He dicho en muchas ocasiones que nosotros erróneamente no contemplamos el hecho de que podíamos estar dirigidos, conducidos, guiados por un otro espíritu, ¿verdad? Un espíritu extraño. Por eso necesitamos entender reflexiones como las de hoy, ¿verdad? Y aquí se nos revela cómo mucha gente cree que tiene el control y el dominio de su vida, pero yo observo hoy mismo, con todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? La presión de la gente, ¿verdad? Diciéndole a los demás que se tienen que vacunar. Ayer mismo me llamó un hermano, aunque todavía no está en la iglesia, ¿verdad? Participa de alguna manera. En algún momento, hace un tiempo atrás, yo le di unos estudios bíblicos por razones. Tuve que volver a su país y, en fin, pasó una serie de circunstancias, pero ha vuelto aquí a España. Y me estaba diciendo que estaba presionado por algunos familiares, ¿verdad? Que se vacune. Y me estaba pidiendo consejo, ¿verdad? Y yo le dije que yo no puedo actuar como su propia conciencia. Sin embargo, les dije que en el canal de Telegram que tenemos, pues compartimos varios artículos, exponencias de gente que está preparada, ¿verdad? En el dominio y que dan sus consejos al respecto, ¿verdad? Por lo tanto, yo les dije, pues acude al canal de Telegram y allí encontrarás materiales y podrás tomar tu propia decisión, ¿verdad? Porque yo ni quiero ni puedo ser tu conciencia. Pero está claro que bajo la presión, y hoy en día escuché a un abogado, porque vi una pequeña entrevista con una especialista en biología, ¿verdad? Y un abogado, y el abogado estaba diciendo que en el colegio de abogados, ¿verdad? Los compañeros le estaban diciendo, no, te tienes que vacunar porque si no nos vas a infectar a nosotros también. Y la doctora le decía, pero para que puedas infectar a alguien tienes que ser enfermo primero. Y si estarás enfermo estarás en la cama, por lo tanto no vas a infectar tú a nadie. ¿Verdad? Si tú estás infectado, el primero que va a sufrir la consecuencia eres tú, te das cuenta
y vamos a hacer lo que siempre hacemos de toda la vida. Los enfermos se separan, por eso están los hospitales, ¿verdad? Pues esto es así como obra el enemigo de Dios. Yo dije en algún momento, es que nos ha convertido a todos en policías. Todo el mundo denuncia a todo el mundo, ¿verdad? Este es el espíritu del maligno, ¿verdad? Necesitamos entender cómo obra y en qué condiciones está Cristo y en condiciones no está Cristo y está el otro espíritu y cómo se actúa bajo la presencia de otro espíritu. Porque nosotros creemos que somos libres y vamos a ver cuándo en verdad somos libres y cuándo no lo somos. Porque estamos profundamente equivocados en este aspecto, ¿verdad? Por lo tanto, Satanás dice, por temor a que les falten el alimento y el vestido, es decir, a través del miedo, sea el que sea, en este caso nos habla de alimento y vestido, pero tenemos que entender metafóricamente que cualquier cosa que se le puede meter miedo, y esta situación que está pasando en el mundo hoy por hoy es precisamente lo que está pasando, pues bajo esta presión la gente cederá. Y desgraciadamente muchos cristianos. ¿Por qué muchos cristianos? Porque no se han preparado. Porque no han aprovechado bien el tiempo de prueba, ¿verdad? Dice, por temor a que les falte el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. Y el cristianismo no se cree esto, ¿verdad? No se lo cree. Pero vamos a ver si esto puede ser una realidad o no, porque nuestro Dios nos da un ejemplo. Bien, y ahora entraremos en nuestra reflexión. Dice, Dios no encomienda ni confirma a los hombres en la impenitencia, porque esta condición del corazón humano no le glorifica ni obra el bien de la humanidad. Es decir, la presencia de Dios no estará con el hombre en su impenitencia, ¿verdad? En la transgresión de la ley. El hombre será él mismo que actuará, ¿verdad? Vamos a ver bajo qué influencia, ¿verdad? O sea, necesitamos entender cuándo realmente somos libres y decidimos de verdad libremente y cuando nosotros creemos que somos libres, pero en realidad no decidimos nosotros, sino que eso es otro espíritu. Vamos a ver y tratar de entender precisamente este mecanismo porque esto es lo que nuestro Dios trata de ayudarnos a entender, ¿verdad? Dice, Dios arroja luz sobre las almas de los hombres, les concede oportunidades y privilegios. Y dice, y si estos no se mejoran, si se descuidan los preciosos momentos de la aprobación, la medida de la luz dada será la medida de la culpa en quien se incurra por este inexcusable descuido de los dones de Dios. Es decir, Dios puso a nuestro alcance la verdad. Y a través de la verdad nosotros dice tenemos que mejorar, ¿verdad? Por eso se nos dan dones para que podamos mejorar y seguir en este caminar, en este camino de santificación, ¿verdad? Con Cristo. Pero si descuidamos esto tendrá un efecto sobre nosotros, ¿verdad? Dice, el Salvador dijo, por lo tanto, si la luz que hay en ti es oscuridad, qué contraste, ¿verdad? Qué contraste. Dice, si la luz que hay en ti es oscuridad, qué grandes son esas tinieblas. Y en base a esta frase José ha preparado dos párrafos que los vamos a tratar de entender al final de la reflexión. Pero está precisamente es un disparate, ¿verdad? Dice, por lo tanto, si la luz que hay en ti es oscuridad, o es luz o es oscuridad. Pues vamos a ver por qué Dios nos dice esto. ¿Qué significa esto? Porque se supone que esta gente tiene que estar en la luz, pero sin embargo están en la oscuridad, cuando deberían de estar en la luz, ¿verdad? Por eso dice, y qué grandes son esas tinieblas. Es decir, creer que tienes la verdad, creer que vives la verdad, pero en realidad estás en un engaño tan profundo que ni siquiera te enteras. Esto es lo que trata de decirnos. Al final tenemos dos párrafos, vamos a tratar de entenderlos, ¿verdad? Para poder entender lo que trata de decirnos aquí. Dice, se nos dice que el Señor endureció el corazón de Faraón.
Y vamos a ver cómo la Biblia utiliza una metáfora, una imagen, ¿verdad? Para reflejar una realidad. Porque vamos a ver aquí, ¿es Señor el que endureció el corazón de Faraón? ¿O es una forma de expresar, ¿verdad? Del profeta pone por escrito una realidad. Pero según el concepto que tuvo el profeta, ¿verdad? Lo pone de esta manera y dice, se nos dice que el Señor endureció el corazón de Faraón. Por eso incluso está formulado así. Porque vamos a ver, ¿fue el Señor que endureció el corazón de Faraón o pasó otra cosa? ¿Verdad? Y vamos a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que trata de decirme y qué es lo que necesito entender, ¿verdad? Y dice, las repetidas negativas del rey a escuchar la palabra del Señor provocaron mensajes más directos, más urgentes y forzados por parte de Dios, para despertarlo, para sacarlo de su espacio cómodo, ¿verdad? Para hacerlo pensar, reflexionar, entender. Por lo tanto, ¿fue el Señor el que le oscureció o endureció el corazón de Faraón? ¿O pasó otra cosa? Porque aquí nos dice que el Señor actuó todo lo contrario, con un mensaje más directo, más urgente, más forzado, precisamente para despertarlo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí subrayo esto, entended el lenguaje del Evangelio. Tratad de entender el lenguaje del Evangelio, porque con suma facilidad podemos entender lo que no es, ¿verdad? Porque aquí debemos entender claramente, no es Señor, no es Dios el que endurece el corazón de Faraón, sino que pasa otra cosa. Y vamos a tratar de entender este asunto, ¿verdad? Utiliza un ejemplo para que podamos entender cómo actúa, cuándo actúa Dios, cómo actúa Dios y cómo actúa el hombre cuando Dios no le acompaña, ¿verdad? Por la acción del hombre, por sus propias decisiones, ¿verdad? Y a ver si en este momento es libre de verdad o es un otro espíritu que influye. ¿Sí? Estoy tratando de explicaros cosas que no son fáciles de entender, ¿verdad? Y con suma facilidad podemos irnos por otros derroteros, ¿verdad? Por lo tanto, dice, a cada rechazo de la luz de este mensaje que Dios nos envía a Él en aquel momento, pero siempre os invito, hagan el paralelo con mi realidad hoy, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que extraer enseñanza para nosotros hoy, ¿verdad? Pero a través del ejemplo de el faraón en este caso, ¿verdad? Por lo tanto dice, a cada rechazo de la luz, el Señor manifestaba un despliegue más marcado de su poder. Trataba de despertarlo, ¿verdad? Dice, pero la obstinación del rey aumentaba con cada nueva evidencia del poder y la majestad del Dios del cielo, hasta que se agotó la última flecha de misericordia de la aljaba divina. Dice, entonces el hombre se endureció completamente por su propia resistencia persistente. Por lo tanto, cuando se nos dice que el Señor endureció el corazón de Faraón, ¿qué pasó en realidad? Es que el Faraón se negó a cada rayo de luz que Dios envió, se negó a aceptarlo. Y de hecho actuó todo lo contrario. Pero vamos a ver ahora, enseguida veremos, quién es el espíritu que influye para que el Faraón actúe de esta manera. Para que sea ciego en realidad. El texto que nos dijo antes. Por lo tanto, si la luz que hay en ti es oscuridad, qué grandes son esas tinieblas. Es decir, si la luz que tú crees que tienes, que yo creo que tengo, es un otro espíritu, es oscuridad, un otro espíritu, ¿verdad? Dice, qué grandes son esas tinieblas, qué grande es el engaño, ¿verdad? Porque ni siquiera te das cuenta, tú crees que eres libre, tú crees que tomas decisiones, pero es un otro espíritu que te controla, es un otro espíritu que decide y actúa por ti, ¿verdad? Y tú le obedeces ciegamente, ni te enteras. Eso es lo que nuestro Dios trata de decirnos, ¿verdad? Por lo tanto, solo con Cristo, en la presencia de Cristo, somos de verdad libres para tomar decisiones. Si Cristo no nos acompaña, no somos libres, ¿verdad? Y con esto ya me he adelantado algo, ¿verdad?
Dice, el faraón sembró la obstinación y cosechó lo mismo en su carácter. Dice en su carácter, ¿verdad? Recordad que para entrar en la boda del Cordero necesitamos formar un carácter semejante a Cristo, ¿verdad? Pues aquí estamos formando un carácter semejante a un otro espíritu, ¿verdad? Dice, el Señor no pudo hacer nada más para convencerlo, porque estaba atrincherado en la obstinación y el prejuicio. ¿Y quién construye estos prejuicios? Para que nosotros, en base a estos prejuicios, tomemos decisiones. Necesitamos aprender esta lección porque es muy importante, mis queridos, muy importante. Dice, donde el Espíritu Santo no podía encontrar acceso a su corazón. Por lo tanto, el Espíritu Santo no lo acompañaba, pero vais a ver que sí había un espíritu, sí tomó las decisiones en base a un otro espíritu, ¿verdad? Dice, Faraón fue entregado. Por lo tanto, ¿qué permitió Dios? Al rechazar la luz, al rechazar el Espíritu Santo, porque esto es lo que trata de decirnos, donde el Espíritu Santo no podía encontrar acceso a su mente, a su corazón, ¿verdad? A su mente, Faraón fue entregado, es decir, Dios le dejó, respetó su decisión, ¿verdad? Porque este es el libre albedrío. El faraón hizo una elección, Dios se apartó y dice, Faraón fue entregado a su propia incredulidad y dureza de corazón. La infidelidad produjo infidelidad. ¿Entendéis los mecanismos? Dice, cuando Faraón endureció su corazón ante la primera exhibición del poder de Dios, fijaos cómo es una escalera de degradación, pero también funciona al revés. Hay una escalera de subir en la santidad según el mecanismo que utilizamos, ¿verdad? En este caso es una escalera de degradación. Fijaos lo que dice. Cuando Faraón endureció su corazón ante la primera exhibición del poder de Dios, es decir, cuando rechazó el primer rayo de luz, dice, se hizo más capaz de un segundo rechazo del poder de Dios. Es decir, lo siguió, es decir, se metió en oscuridad y fue cada vez menos capaz de entender la luz, ¿verdad? Dice, el orgullo y la terquedad lo mantuvieron esclavizado. Por lo tanto, era libre. ¿Dónde se metió con sus decisiones? ¿Y quién decide por él? ¿Entendéis? Cuando no está Cristo, en realidad somos esclavos de este otro espíritu. Este otro espíritu no respeta nuestro libre albedrío, ¿verdad? Es invasivo. No te pregunta, sino actúa, punto. Y tú crees que eres libre, pero en realidad no lo eres, queridos. Eso es lo que nuestro Dios trata de decirnos. No sois libres, ¿verdad? Se hizo más capaz de un segundo rechazo del poder de Dios. El orgullo y la terquedad lo mantuvieron esclavizado y le impidieron reconocer las advertencias de Dios. Esto ocurre con nosotros hoy cuando rechazamos el mensaje que Dios envía, porque nos parece muy sorprendente, porque nuestros prejuicios nos impiden aceptar, porque nos han enseñado de una determinada manera y hoy no somos capaces de ver la realidad tal como tiene que ser, ¿verdad? El orgullo y la terquedad lo mantuvieron esclavizado y le impidieron reconocer las advertencias de Dios. Dice, le impidieron. ¿Por qué? Porque era esclavo de este otro espíritu, ¿verdad? Y este otro espíritu nos mete en profundidad tratando de esconder la luz de nosotros, que no seamos capaces de entender la verdad, aunque Dios la envía, pero nosotros no somos capaces de verla, esta realidad, ¿verdad? Dice, era contrario a la naturaleza del faraón cambiar después de haber expresado una vez su propósito de no creer. Esto nos pasa también a nosotros. Dios puso a nuestra disposición una herramienta que es preciosísima. Perdón, el pedir perdón. Y muchas veces nosotros actuamos igualmente así. Una vez que hemos dicho, actuado, hecho algo, no nos retractamos ni muertos. Pues esto le pasa al faraón, ¿verdad? Una vez que actúa de una determinada manera, no da un paso para atrás,
para nada. Y nosotros también actuamos, muchos de nosotros, de esta manera. No somos capaces de pedir perdón, de reconocer nuestro error, de enmendar las cosas, ¿verdad? ¿Qué consecuencia tiene esto sobre nosotros? Pues nos lo acaba de decir. El orgullo y la terquedad lo mantuvieron esclavizados bajo este otro espíritu y le impidieron reconocer las advertencias de Dios. Y este es un mecanismo que tenemos que entenderlo, porque nosotros en muchas ocasiones actuamos de esta manera. Por eso Dios nos envía esta luz, para poder entender realidades profundas, ¿verdad? Lo que el faraón ha hecho, lo harán una y otra vez los hombres hasta el fin de la aprobación, hasta el fin del tiempo de gracia, ¿verdad? Dice, Dios no destruye a ningún hombre. Lo recalco, Dios no destruye a ningún hombre, nunca, jamás. Lo repito, nunca, jamás. Todos aquellos que creen estas cosas es porque están bajo la influencia de un otro espíritu, porque esto no viene de Dios. Dios no destruye, es un otro que destruye, no Dios. Nuestro Dios es un Dios de vida, no de muerte, ¿verdad? Por lo tanto, Dios no destruye a ningún hombre. Pero cuando un hombre sofoca la convicción, actúa en contra de su propia conciencia, ¿verdad? Cuando se aparta de la evidencia, está sembrando incredulidad y cosechará lo que ha sembrado, la destrucción de este otro espíritu. Este sí que es destructor, ¿verdad? Por lo tanto, no es Dios el que actúa, sino que es un otro. Y está culpando a Dios, ¿verdad? Tratando de distorsionar el carácter de Dios. Y muchos cristianos hoy, por no decir la gran mayoría, creen que Dios mata, ¿verdad? O hace mal. Falso. Falso. Este mecanismo necesitamos entenderlo. Si no entendemos este mecanismo, tenemos un problema. Y no olvidad, el remanente final tiene que entender toda la verdad. Toda la verdad. Si no, caerá. En algún momento el enemigo nos hará caer, si no entendemos bien toda la verdad. Porque necesitamos elegir en verdad. Esto es sumamente importante entenderlo, ¿verdad? Como sucedió con el faraón, así sucederá con este hombre, ¿verdad? Cuando una luz más clara brille sobre la verdad, la encontrará con una mayor resistencia. Y esto es lo que nos pasa. Presentamos estas verdades sorprendentes y hay una resistencia tremenda a esto. ¿Por qué? Porque no es lo que se nos ha enseñado, ¿verdad? A pesar de que está escrito, ¿verdad? Dice, la encontrará con una mayor resistencia y la obra de endurecimiento del corazón continuará con cada rechazo de la creciente luz del cielo. Cada vez que rechazamos luz, más duros nos ponemos, más en oscuridad nos metemos, más difícil será entender la verdad. Y esto no porque Dios no envía la verdad, sino porque no estamos dispuestos a aceptar la verdad, por distintas razones. Los prejuicios que alguien se ha encargado de montarlos en nuestra mente nos están jugando una mala pasada, ¿verdad? Por eso os digo yo en muchas ocasiones, tener la mente despierta, abierta, dispuestos. Que no entiendo una cosa no quiere decir que es falsa, sino que quiere decir que tengo que estudiar el asunto. Necesito entender este asunto. Y es así como se nos revela la verdad, ¿verdad? Pero si la negamos, si la rechazamos, nos metemos solitos en oscuridad y cada decisión será más difícil salir de ahí, ¿verdad? Con sencillez y verdad queremos hablar a los impenitentes respecto a la forma en que los hombres destruyen sus propias almas. Los hombres destruyen sus propias almas, actuando de esta manera, ¿verdad? No deben decir que Dios tiene la culpa, que ha hecho un decreto contra ustedes. No, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad y al remanso de la eterna felicidad. Es decir, Dios quiere que todos vivamos, pero Dios no va a elegir por mí. Soy yo el que tiene que decidir, porque Dios
nos creó con este libre albedrío y nunca invade nuestra conciencia, ¿verdad? Nunca. Por lo tanto, soy yo el que tiene que elegir. Soy yo el que destruye mi alma. No es Dios, ¿verdad? Y está escrito, no estoy contando lo que no está escrito. Si es sorprendente esta realidad, pues tenemos que estudiarla bien para entenderla en profundidad, ¿verdad? Ningún alma es finalmente abandonada de Dios. Dice, ningún alma es finalmente abandonada de Dios. Nunca jamás. A no ser que nosotros elegimos así, ¿verdad? Dice, ningún alma es finalmente abandonada de Dios, entregada a sus propios caminos, mientras haya alguna esperanza de su salvación. Es decir, Dios agota todas las vías posibles, pero no hará ningún milagro por mí. Soy yo el que tiene que entender la verdad, elegir en verdad. Por eso os digo que para el remanente final la verdad es sumamente importante. Necesitamos entender la verdad y elegir en verdad. Dios sigue a los hombres con llamamientos y advertencias y garantías de compasión hasta que otras oportunidades y privilegios serían totalmente vanos. Es decir, agota todas las vías y solamente cuando ya no queda más vías nos deja en nuestra propia elección, ¿verdad? Dice, la responsabilidad recae sobre el pecador. Al resistirse hoy al Espíritu de Dios, prepara el camino para una segunda resistencia a la luz cuando ésta venga con mayor poder. Y este es el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, Dios a través de su Espíritu trata de despertarnos, de abrir nuestra mente, de hacernos entender, recapacitar. Pero Él no puede elegir por mí. Por eso dice, la responsabilidad recae sobre el pecador. Porque yo soy la última instancia, el que decide y la decisión que importa, ¿verdad? Dice, al resistirse hoy al Espíritu de Dios, prepara el camino para una segunda resistencia a la luz cuando ésta venga con mayor poder. Y así pasará de una etapa de indiferencia a otra, hasta que al final la luz dejará de impresionarlo y dejará de responder en alguna medida al Espíritu de Dios. Y yo veo, y tengo que deciros, mis queridos hermanos, ya os lo dije y lo repetiré hasta el cansancio. Es vuestra decisión si queréis ver estas reflexiones o no verlas, ¿verdad? Porque os parece que la luz es tan sorprendente que aquí eso debe de ser error, ¿verdad? No lo descartéis. Por eso os invito siempre a estudiar vosotros. Tratad de entender vosotros lo que Dios trata de revelarnos, ¿verdad? No soy yo el que tiene que pensar por vosotros, sino que sois vosotros, una vez que estáis ante esta realidad, ¿verdad? Porque esos textos vienen del inglés, por lo tanto yo hago este trabajo, traducción, trato de presentaros lo que nos está diciendo, pero no voy a pensar y decidir yo por vosotros, sino que sois vosotros los que tenéis que decidir aquí, ¿verdad? Por lo tanto, yo no voy a tratar de influir sobre vosotros. Solo os presento la verdad. La decisión siempre, siempre, siempre es vuestra, ¿verdad? Yo no puedo hacer nada en ese sentido. Pero fijaos que estoy viendo muchos de los que tratan abren estos vídeos, ven, la media os lo digo de verdad, bueno, según qué vídeo también es verdad, pero es que hay vídeos que, por ejemplo, a los 7, 8, máximo 10 minutos se abandona. Pero hay otros que a los 2, 3 minutos, la gran mayoría abandonan. Hay muy pocos que realmente ven las reflexiones hasta el final. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué por qué nos condicionamos a nosotros mismos? Yo escucho a mucha gente, mucha más de lo que mucha gente cree. Alguien ayer me llamó, en fin, es un hermano mío que lo amo de toda mi alma, ¿verdad? Y me dijo que yo dejo la sensación de que tengo algún problema con los pastores, pero si estaríais en el canal de Telegram, si estaréis suscritos a la página de Facebook, podríais ver que yo comparto materiales de pastores, pero materiales que realmente tienen valor, que aportan cosas, ¿verdad? No comparto a todo el mundo. Comparto a aquellos que realmente tienen algo que decir y que algo que decir nos puede servir, ¿verdad? Por lo tanto, yo no tengo ningún problema con ningún pastor,
Esto es un malentendimiento, o incluso con la iglesia. Algunos piensan, no, no, es que tienes algún problema con la iglesia. No, el problema no lo tengo yo. El problema lo tenéis vosotros porque no entendéis lo que es iglesia. Mucha gente piensa en iglesia y defiende la administración. Pues esta no es la iglesia. La iglesia son las personas. Mi problema son, o sea, toda mi obra tiene que ver con personas. Yo no salvo iglesias. Dios no salva iglesias. Dios salva personas, almas. La suma de estas almas la llama Dios iglesia. ¿Y quién es la administración? Pues la cabeza de esta iglesia es Cristo. Por lo tanto, ¿quién es la administración? Y mucha gente piensa que la organización de la iglesia, ¿verdad? Esta es la iglesia. Pues claro, alguien se ha encargado de poner en nuestra mente prejuicios. ¿Y qué creéis que ocurre cuando tomamos decisiones desde esta perspectiva? Claro, pues ni a mí se me entiende bien. Dice, no, ¿tú tienes algún problema con los pastores? No, yo tengo problemas con los pastores que se pegan con los puños en el pecho y dice, nosotros sabemos la verdad, ¿verdad? Los maestros de Israel, nosotros sabemos la verdad. Y predican herejías. O incluso cuando ven que se está predicando falsa doctrina, ¿verdad? Se está predicando falsedades, se están callando. Pero si tú eres un maestro de la verdad, se supone, ¿Cristo se cayó ante la injusticia? ¿Cuál fue la pelea que tuvo Cristo con los fariseos, con los saduceos? Leamos bien los evangelios. ¿Qué pasa? ¿Cristo tenía algún problema con esta gente personal? Pero no vino a salvarlos a todos. ¿O vino a salvar a unos y a otros no? ¿Qué nos dijo aquí? Que Dios agota todas las vías con todos los seres humanos. Con todos. No hay ninguna distinción. Pero ¿dónde estaba el problema? Pues cuando se está practicando herejías, te estás callando. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿De qué tienes miedo? Este es el problema de fondo. Pero claro, la gente cuando no entiende ni qué es iglesia, ni qué es organización, ni cómo tiene que ser las cosas tal como las hizo Cristo, pues claro, entienden mal las cosas, interpretan mal las cosas. Y este es el problema de fondo. Y por eso no entendemos muchas otras cosas, porque al rechazar la luz, ¿verdad? Una vez rechazada una luz, ¿qué ocurre? Pues eso es lo que precisamente trata de meternos, de decirnos, nos metemos en oscuridad hasta que terminaremos rechazando al Espíritu Santo por completo, porque Dios trata de aprovechar todas las vías hasta que no hay más. Si yo he decidido, no, esto es una herejía y ni quiero ver a esta persona, pues ya está. Has tomado una decisión. ¿Esto tiene alguna influencia? Pues sí que la tiene. Eso es lo que trata de decirnos Dios. ¿Cómo sabes tú por qué medios te voy a transmitir yo la luz? ¿Cómo lo sabes? No lo sabes porque a los 3 minutos tú dejas de ver. Porque tú crees que aquí hay tonterías. Y obvias, lo escrito está. Siempre yo lo he dicho, no me escuches a mí, yo trato de presentar la verdad, desde mi perspectiva. Tú trata de entender la tuya. Y una cosa más, no te la quedes. Esta verdad que tú entiendes, no te la quedes para ti, porque al final de esta reflexión vamos a ver algo que creo que no te va a gustar mucho. ¿O sí? Vamos a verlo. Por lo tanto, dice, así pasará de una etapa de indiferencia a otra hasta que al final la luz dejará de impresionarlo, porque por eso deja de ver la verdad, ¿verdad? Y dejará de responder en alguna medida al Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque ya cree que Él sabe, que Él lo tiene claro. Y la pregunta es, ¿por qué presentamos aquí tantas verdades que son sorprendentes? ¿Los tienes tan claro? ¿Todos lo tienen tan claro? ¿No hay nada que aprender todavía? ¿No envía Dios luz hoy todavía? Claro que sí. Pero si nos negamos a escuchar, tratar de entender incluso aquello que no entendemos, ¿qué ocurre? Pues tenemos un problema, ¿verdad? Aquellos que dicen ser cristianos,
están en continua necesidad de un poder fuera y más allá de ellos mismos. ¿Y qué trata de decirnos? Si tú dices que eres cristiano, tienes que entender, solo eres libre, solo entenderás la verdad cuando este poder, Cristo, el Espíritu de Cristo, ¿verdad?, está conmigo. Dice, están en continua necesidad de un poder fuera y más allá de ellos mismos. De la misma presencia de Cristo. Si Cristo no me ayuda a entender estas verdades, no lo voy a entender. Solo creeré porque el otro espíritu, recordad, está obrando con la luz, con la teología del lugar santo. Salvo por fe, por gracia y ya está. Pero a esta ecuación le falta la transformación total y completa. El día de la expiación, ¿verdad? Nos ha parado con la teología en el lugar santo y dice, con esto te basta. Y esto es lo que cree la mayoría del cristianismo, salvo por fe, por gracia. Pero el grupo que está, el remanente final que está en el día de la expiación, experimentarán la transformación total y completa. Si esto no ocurre, tenemos un problema, ¿verdad? Dice, necesitan velar hasta la oración y ponerse bajo la tutela de Dios o serán vencidos por el enemigo. Por lo tanto, ¿qué nos trata de decir? Que no somos libres. Sin Cristo no somos libres. Nosotros podemos creer que sí. Podemos estar bajo este engaño, ¿verdad? Por eso nos dijo al principio, qué oscuridad, ¿verdad? Qué oscuridad más profunda. Porque creemos lo que no es verdad. ¿Entendéis? El cristiano debe mirar a Dios como un siervo a su amo, como una sierva a su señora, diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? El siervo de Dios debe usar su capacidad de tal manera que traiga gloria a Dios. Porque de nada me sirve estar en la iglesia, creer que sirvo a Cristo, pero mi vida ser un desastre. Pecamos hasta que Cristo viene. ¿Esto trae gloria a Dios? No, vivimos un falso cristianismo. Eso es lo que trata de decirnos. No glorificamos a nuestro Dios, porque el Evangelio nos dice otra cosa, ¿verdad? Cuando se someta al control del Espíritu de Dios, dice, será renovado, transformado a la imagen de Cristo. ¿De qué habla? De la obra del día de la expiación. Dice, si esta gracia que tú crees que te salva, si no transforma, es una falsa gracia. No entendiste, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se someta al control del Espíritu de Dios, porque esta es la obra del día de la expiación, eliminar el pecado del medio del pueblo de Dios, es decir, de cada uno de ellos, ¿verdad? Será renovado, transformado a la imagen de Cristo. Entregará sus afectos a Dios, será iluminado, fortalecido y santificado, y se convertirá en un canal de luz para el mundo, dice. Y ahora pregunto yo, ¿hay algún cristiano que sabe la verdad y que se la calla? Si está actuando de esta manera, no es cristiano. Porque aquí dice, y se convertirá en un canal de luz para el mundo. Por lo tanto, ¿puedes tener la luz y callártela? Si estás haciendo esto, al final tendrás la respuesta de lo que te acabo de decir ahora y de lo que está escrito. Entenderás una realidad. Pero el pecador que se niega a entregarse a Dios está bajo el control de otro poder, escuchando otra voz cuyas sugerencias son de un carácter completamente diferente. Y mi pregunta es, ¿todos aquellos que predican o creen que pecamos hasta que Cristo viene, porque yo veo los materiales que hemos tratado aquí sobre el carácter, perfección de carácter, de Cristo lo puede todo, nosotros, en fin, todo lo que tiene que ver con el perfeccionamiento de nuestro carácter, lo rechazan? La pregunta es, todos aquellos que creen que pecan hasta que Cristo viene, ¿a qué espíritu están escuchando? ¿A qué espíritu están siguiendo? ¿Entendéis lo que trata de decirnos aquí? Fijaos, pero el pecador que se niega a entregarse a Dios, a someterse a Dios, a morir el yo y aceptar la luz que Dios nos envía
por muy sorprendente que sea, ¿verdad?, está bajo el control de otro poder, escuchando otra voz cuyas sugerencias son de un carácter completamente diferente. Es decir, Cristo trata de eliminar el pecado del medio del pueblo de Dios y el pueblo de Dios cree que pecará hasta que Cristo viene. ¿Y a quién están escuchando? ¿Entendéis la sutileza del engaño y la profundidad del engaño? Espero que sí, queridos. Dice, la pasión lo controla. Su juicio está cegado. La razón está destronada. Es decir, no eres tú el que piensa, la razón está destronada. Alguien está en tu mente y te está diciendo cómo, qué y de qué manera, ¿verdad? Dice, y los deseos impetuosos lo mueven. Ahora aquí, ahora allá. Es decir, no es estable, no lo tiene claro, ¿verdad? Ahora es de una manera y luego de otra manera, ¿verdad? La verdad tendrá muy poca influencia sobre él. Aunque se te predique, aunque se te explique, a los 3 minutos abandonas. Porque tú ya tienes la verdad. Tú ya lo tienes claro todo, ¿verdad? La verdad tendrá muy poca influencia sobre él, porque hay en la naturaleza humana, cuando está separada de la fuente de la verdad, del Espíritu de Cristo, ¿verdad?, una continua oposición a la voluntad y los caminos de Dios. El ser físico, mental y moral está bajo el control de los impulsos precipitados. Los afectos están depravados y toda facultad confiada al hombre para su sabio perfeccionamiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Dice, para su sabio perfeccionamiento está desmoralizada. No se la cree nadie. Pecamos hasta que Cristo viene. ¿Por qué? Porque en lugar de experimentar el Espíritu de Cristo, hay un otro espíritu que nos canta lo que nos gusta, ¿verdad?, al yo, lo que le gusta al yo, ¿verdad?, y el Espíritu de Cristo no puede obrar. Lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. ¿Quién se lo cree? Muy poca gente. La gran mayoría rechaza esta realidad. Vive en otra realidad, bajo un otro espíritu, ¿verdad? Los afectos están depravados y toda facultad confiada al hombre para su sabio perfeccionamiento está desmoralizada. El hombre está muerto en delitos y pecados, porque el Espíritu de Cristo no le acompaña, ¿verdad? La inclinación se mueve, la pasión tiene el control y su apetito está bajo el dominio de un poder del que no es consciente. ¿Entendemos la realidad, queridos? Habla de libertad de acción, mientras está en la más abyecta esclavitud. Y ni se entera. Él sigue formas, va a la iglesia, lee cosas, cree que entiende cosas. Pero no es libre. Él cree que sí, pero no lo es. Por esto llegamos a creer lo que creen muchos cristianos. Falsedades, verdades contaminadas, ¿verdad? Qué sutil engaño, ¿verdad? Utilizando la verdad contaminada y la gente ni se entera. ¿Por qué? Porque no le dedicamos tiempo a entender la verdad, ¿verdad? Y creemos que somos libres, creemos que servimos a Cristo, sin embargo, decimos, predicamos, actuamos contrario a lo que Cristo nos dijo, ¿verdad? Pecamos hasta que Cristo viene. Y esto determina nuestra vida. Es así como actuamos. Bueno, si he cometido un pecado no pasa nada. ¿Y cuál es la obra del día de la expiación? ¿En qué momento se puede terminar esta obra si nosotros seguimos pecando hasta que Cristo viene? ¿Entendéis de dónde viene este mensaje? ¿Quién quiere que nosotros pequemos indeterminadamente, ¿verdad?, para que se mantenga aquí? La obra de Cristo es erradicar el pecado, pero alguien nos ha contado, esta voz extraña, que no, que tenemos que pecar hasta que Cristo viene, porque nosotros no podemos obedecer. ¿Comprendéis? Y luego decimos que somos cristianos, que tenemos la verdad, que somos el pueblo escogido por Dios. ¿Y qué predicamos? ¿A dónde llamamos a la gente en la iglesia para que entienda que la gracia y la fe, ¿verdad? Salvo por gracia, salvo por fe, pero sin transformación. ¿Somos salvos? Bueno,
cada uno tome su decisión. Pero si no entendemos lo que Dios trata de decirnos, seguimos permaneciendo en pecado, seguimos permaneciendo en esta oscuridad, al final Dios agotará todas las vías y cosecharemos nuestras propias elecciones, ¿verdad? Habla de libertad de acción mientras está en la más abyecta esclavitud. No es dueño de sí mismo. No se le permite ver la belleza de la verdad. Dice, no se le permite ver. Este espíritu esconde la verdad, ¿verdad? Aunque la tengamos delante, la esconde para que no la entendamos. Que no veamos la belleza de la verdad, dice. Porque la mente carnal es enemiga de Dios. Por lo tanto, tenemos a Cristo. Dice, la mente carnal es enemiga de Dios. ¿Está Dios con nosotros cuando pecamos hasta que Cristo viene? ¿Cuando vivimos descuidadamente? No. Y si no está el Espíritu de Cristo, ¿qué nos dijo antes? Ni somos libres, ni decidimos nosotros por nosotros mismos, y estamos en la más profunda esclavitud. ¿Queremos aceptar esta realidad? No, porque nosotros creemos que estando en la iglesia y viviendo de la manera que vivimos, lo digo en términos generales, ¿verdad? Creemos que ya está, somos salvos. Y no entendemos la obra de Cristo. Por eso lo digo muchas veces y mucha gente, yo sé que se me enfada, pero a veces lo digo precisamente para que te enfades. Quiero que te salgas de tu espacio cómodo, porque no vas a entender la verdad si no te sales de lo que tú crees que es la verdad. Y que Dios nos dice, estás engañado con esta teología que tenemos hoy. Salvo por fe, por gracia, pero sin transformación. Porque por eso creemos que pecamos hasta que Cristo viene. ¿Dónde está la transformación? En ninguna parte. ¿Y de quién es esa teología? No te preocupes, Dios te ama. Salvo por gracia, por fe, ¿verdad? Porque nuestro Dios no mata. Hasta Satanás lo sabe, ¿verdad? Fue lo que predicó en Edén. No. Si Dios es un Dios de vida, Él no morirás. Él lo sabe muy bien esto. ¿Quién no lo sabe esto? Nosotros. Para nosotros nuestro Dios mata. ¿Y a quién adoramos? ¿Quién es este Dios? Espero que podáis entender, mis queridos hermanos, porque a mí podéis considerarme loco. Eso da igual. No importa. Pero ¿entendemos bien la verdad? ¿Estamos seguros a quién adoramos? Esta es la gran pregunta y eso es lo que Dios trata de revelarnos. ¿Estáis seguros que lo que estáis haciendo es conmigo? Esta es la clave. No se le permite ver la belleza de la verdad porque la mente carnal es enemiga de Dios y no está sujeta a su ley, al Espíritu de Dios. Ya sabemos quién es la ley, ¿verdad? Considera la verdad como falsedad y la falsedad como verdad. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Qué tremendo es esto. Que se te presente la verdad y tú la tomes como una falsedad. Y lo falso lo consideres verdad. La lección del pueblo judío, por eso acudimos siempre allí. Creían que tenían la verdad. ¿Y qué tenían? Un engaño tan profundo que mataron al príncipe de luz. Y no solo ellos. Nosotros hoy, actuando como ellos, estamos haciendo lo mismo. Y en nuestras expectativas creemos que solo falta que venga Cristo porque somos salvos. ¡Qué tremendo engaño! Considera la verdad como falsedad y la falsedad como verdad. La mente controlada por Satanás es débil en poder moral. ¿Puede alguien así, sin cambio, ser llevado a un cielo santo? ¿Entendéis el fondo de la cuestión? ¿Puede alguien así, sin cambio, sin transformación, ser llevado a un cielo santo? Dice, oh no, ¿no sería una misericordia para el pecador impenitente colocarlo en la sociedad de los ángeles? Y no logramos entender esas realidades, queridos. No logramos entender esto. Cuando los malvados muertos son levantados de la tumba, suben con los gustos, hábitos y caracteres que formaron en el tiempo de probación.
¿Hay algún milagro al final del tiempo? Dios nos dice que no. Hoy es mi tiempo. Es hoy, queridos. Si no es hoy, no será nunca. Jamás. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con mi elección. Y por eso, para elegir bien, necesito entender toda la verdad desde la perspectiva de Dios. Por eso decíamos antes que nosotros tratamos de, en lugar de someternos a Cristo como la cabeza de la iglesia, como la iglesia, nos estamos sometiendo al hombre, a la organización. ¿Y cuál es la teología que tiene esta organización? Vacúnate, obedece aquello, lo otro, tal, y terminará por decir que para no molestar vamos a tener que guardar los domingos también, porque está escrito lo que estoy diciendo. Si no lo sabes, por alguna razón es, pero está escrito. Al final terminará que hay que obedecer el domingo para no molestar. Esto es lo que hace el pecado, queridos. Separados de Dios, estamos muertos. Y eso es lo que Dios trata de decirnos. Separados de Dios, estamos muertos. No elegimos nosotros, no nos pertenecemos, somos esclavos y lo peor, ni nos damos cuenta. Cuando los malvados muertos son levantados de la tumba, suben con los gustos, hábitos y caracteres que formaron en el tiempo de probación. Un pecador no resucita como santo, ni un santo resucita como pecador. El pecador no podrá ser feliz en la compañía de los santos en la luz, con Jesús, con el Señor de los ejércitos, porque por todas partes se oirá el canto de alabanza y de acción de gracias, y se atribuirá el honor al Padre y al Hijo. Se elevará un cántico que los no santificados e impíos nunca han aprendido, y que no estará en armonía con sus gustos y deseos depravados. Será insoportable para ellos. ¿Entendéis? Dice, será insoportable el reino de Dios. Porque hemos vivido en este mundo según las normas de este mundo, creyendo que este es el mundo de Dios, el reino de Dios. Y no nos hemos preparado para este mundo, queridos. No sabremos vivir en aquel mundo, no nos gustará. Bueno, esto lo está diciendo metafóricamente porque en realidad no va a pasar. ¿Verdad? Si no nos hemos preparado para vivir en aquel mundo desde ahora, no entraremos. Esta es la realidad. El apóstol Juan escuchó esta canción. Dice, oí una gran voz de mucho pueblo en el cielo que decía, aleluya, salvación y gloria, y honor y poder al Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Y salió una voz del trono que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí, atentos aquí lo que está diciendo, oí como la voz de una gran multitud y como la voz de muchas aguas y como la voz de poderosos truenos que decían, aleluya, porque el Señor Dios omnipotente reina. Alegrémonos y regocijémonos y démosle honor, porque han llegado las bodas del Cordero. Y esta es la venida no visible, la venida invisible en su templo. Está hablando de la boda del Cordero aquí, Apocalipsis 19, ¿verdad? Alegrémonos y regocijémonos y démosle honor, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Es imposible que el pecador disfrute de la dicha del cielo si no se ha preparado para la boda del Cordero. Espero que podamos entender. Aquí se termina, por eso puse final, se termina la reflexión en origen. Pero tenemos dos textos más para que podamos entender más profundamente todavía esta realidad. Y dice así, aquellos que están más deseosos de asegurar la promoción y el buen nombre en el mundo que de mantener los principios correctos, traicionarán las confianzas sagradas. Es decir, todos aquellos que creen saber la verdad y se callan, ¿verdad? Por estas razones, vamos a ver qué consecuencia tiene. Dice, deteriorarán su propia influencia, oscurecerán el consejo con sus palabras y harán que los razonamientos falsos parezcan sólidos y correctos. A veces nosotros creemos que defendemos a la iglesia.
pero en realidad desobedecemos a Dios. Estamos, en realidad, no encuentro la palabra correcta ahora, pero es como no reconocer la autoridad de Cristo sobre todas las autoridades y reconocer otra autoridad, que en este caso es la Iglesia, la orden levítica, en realidad, y no la de Melquisedec, que es Cristo, ¿verdad? Esto es lo que el enemigo de Dios está haciendo, jugando con nuestra mente, ¿verdad? Para no entender la verdad. Y dice, y harán que los razonamientos falsos parezcan sólidos y correctos. Todo el éxito y el patrocinio que puedan asegurarse mediante planes políticos, ¿verdad?, solo servirán de trampa a los que trabajan según este principio. Otro texto, que es de la misma reflexión en realidad, dice, en el gran conflicto, es decir, ahora, entre fe e incredulidad, este es el Armagedón, ¿verdad? Este es el gran conflicto final, entre fe e incredulidad, todo el mundo cristiano estará involucrado. Todos tomarán partido. Es posible que algunos no se involucren aparentemente en el conflicto de ninguna de las partes. Puede que no parezcan tomar partido en contra de la verdad, pero no saldrán valientemente por Cristo, por temor a perder propiedades o sufrir reproches. Por eso se quedan calladitos creyendo saber la verdad. Y puede ser que en algún momento entiendan la verdad. Pero ¿qué nos dijo hasta aquí la reflexión? Que si nosotros, entendiendo la verdad, no predicamos esta verdad al mundo, no damos de conocer la luz al mundo, perderemos esta verdad. Otro espíritu tomará el lugar, ¿verdad? Porque nosotros, cualquier desobediencia, por muy pequeña que sea, el Espíritu de Cristo se aparta. Lo vimos en la reflexión. Si no me creéis, vuelvan a repasarla. Entiéndala bien. Por lo tanto, aun teniendo la verdad, pero no actuar en verdad, hará que al final el Espíritu de Cristo se aparte. Porque esto es una decisión también, ¿verdad? Por lo tanto, dice, puede que no parezcan tomar partido en contra de la verdad, ¿verdad? Aun sabiendo la verdad, pero no toman partido. Ellos tratan de estar con la multitud, ¿verdad? Para que no salgan a relucir de ninguna manera. No dicen nada, pero no saldrán valientemente por Cristo por temor a perder propiedades o sufrir reproches, perder posición o, en fin, entendéis lo que trata de decirnos, ¿verdad? Todos los tales están contados con los enemigos de Cristo, porque Cristo dice, el que no está conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparama. El que conmigo no recoge, es decir, predica la palabra, trae la gente a Cristo, el que conmigo no recoge, desparama. Por lo tanto, no existe esta posición en donde tú te crees que sabes la verdad, pero la tienes callada. Y te permaneces ahí tranquilo, no reclamar nunca nada. Tú defiendes una iglesia, pero que es una iglesia apostasiada. ¿Y qué estás defendiendo? ¿Por qué está la iglesia apostasiada? ¿Entiendes esa realidad? ¿Y te la callas? ¿Y crees que serás salvo? Pues entiende bien el mensaje de Cristo, querido. ¿Verdad? No trata de, yo no trato de ponernos en modo revolución, tampoco. Pero hemos de proclamar la verdad. La gente tiene que tomar decisiones en la verdad. Si yo me callo la verdad, yo digo, oye, yo entiendo esto. Pues ya está, yo me quedo calladito y tranquilo para que no se entere nadie de mí, ¿verdad? Y podría decir, oye, yo soy anciano de iglesia, ¿para qué despreciar yo toda esta posición y vanagloria personal, no? Mejor me quedo calladito, no digo nada, voy con la corriente y tranquilo. ¿Seré salvo? No. Y todos aquellos que les he quitado yo la oportunidad que Dios me ha dado luz y yo no la transmito, les he quitado la oportunidad de tomar una decisión. Y me pedirá la sangre de esta gente, Dios. ¿Qué hiciste con la luz? Espero que podamos entender todas las profundidades, mis queridos hermanos. Trato de ayudaros a entender. Yo sé que sois sorprendentes. Alguno podéis pensar que soy raro y tal. Esto no me importa. En verdad, no me importa. Yo ya voy camino a la cruz. Que el yo se muera. El yo no importa en absoluto.
Lo único que importa es la verdad. Y eso es lo único que tratamos de hacer. Aquí no ganamos dinero, no, y dedico bastante tiempo a esta obra. No estamos dedicados a esto. La única obra que tenemos es salvar almas, ¿verdad? No tratamos de confundir ni nada por estilo, porque yo os he dicho, no me hacéis caso a mí. No, tomad el texto, tratad de estudiarlo y tomad vuestras propias decisiones. Yo tomo la mía y responderé por mi decisión. Pero vosotros tenéis que tomar vuestras decisiones. Responderéis por las vuestras. Mi deber es presentaros la verdad. ¿Qué hacéis vosotros? Es vuestro trabajo. Yo responderé por el mío. Así que no creáis que creer saber la verdad y quedaros calladitos sois salvos. Pues ya veis que no. Así que mi invitación es la gran comisión, el mensaje del tercer ángel y a predicar. Esto es lo único que tenemos que hacer. No hay otra escapatoria, no hay otra salida. Y de hecho, si no estamos actuando así, es porque no amamos. ¿Y qué es la ley? Amar a Dios y al prójimo. Y yo no importo. Es Cristo el que tiene que vivir en mí, no yo. Yo no soy relevante en términos absolutos. Solo desde la perspectiva de Cristo tengo alguna relevancia, pero yo no soy relevante. Y espero que esta sea conclusión tuya también. Cuando entiendas en profundidad la verdad, que este es mi deseo para todos vosotros, mis queridos hermanos. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar, os pueda servir. Sé que no es fácil digerirla, por eso os invito a estudiarla, entenderla bien en toda su profundidad y tomad vuestras decisiones, ¿verdad? Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.